La entrevista con Su. Conecta con la entrevista con Su. Bienvenidos a La entrevista con Su, un podcast donde invito a especialistas para responder inquietudes en temas emocionales. Hola, yo soy Eus, el alter ego de Su, y como cada jueves es un gusto acompañarlos en La entrevista con Su, un espacio pensado en tu bienestar emocional. Hoy platicaremos del invierno y las alergias. ¿Por qué atacan más en época de frío? Hola Eus, así es, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar acerca de nuestra salud física y acerca de esas alergias que a veces nos hacen mucho ruido en nuestro cuerpo, sobre todo en estas épocas de frío. Y para eso, pues ya está con nosotros nuestra experta. Ella es la doctora Carla Mercado Ramírez, médico cirujano, acupunturista, especialista en tratamiento de eliminación de alergias. Los dejo con Su y la experta invitada. Nos vemos pronto, Eus. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, Su, ¿cómo estás? Qué gusto que me hayas vuelto a invitar. Muchos saludos para ti y para todo tu público. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y porque, bueno, ya se acerca el invierno, ya de por sí se siente el frío y pues es importante hablar de este tema que seguro a muchos en todas las estaciones del año lo viven, pero en el frío es cuando como que explota. Pero ¿qué te parece si comenzamos? Que nos expliques en sí qué es una alergia, Carla. Mira, en términos médicos, en realidad, una alergia es una respuesta anormal del sistema inmunológico a una sustancia externa. Desde la medicina más holística y desde la técnica que yo manejo, una alergia es cualquier reacción negativa de nuestro cuerpo a cualquier sustancia, ya sea que inhalemos, que comamos, que nos pongamos en la piel, que nos inyectemos o lo que sea. Entonces, reacción negativa, no solamente estamos hablando de los síntomas comunes que conocemos, sino que pueden ser una variedad de reacciones y tal vez también están involucradas las intolerancias y las hipersensibilidades. Entonces, si yo como algo y me salen unas ronchitas, es una alergia. Si yo como algo y me inflamo, es una alergia. Pero también si hace frío y me congestiono, es una alergia. O si hace frío y me baja la energía, es una alergia. Wow, o sea, también tiene que ver con nuestra energía y... Con todo. Y Wow. con la ansiedad y con la manera en que descansamos y dormimos y todo. O sea, muchos de nuestros problemas que tenemos o padecimientos pueden estar relacionados con una alergia y nosotros no lo sabemos. Exacto. Sí. O sea, son reacciones, es cuando nuestro cuerpo por saturación o por desequilibrios empieza a identificar las sustancias como malas. Y cuando el sistema inmunológico lo detecta como malo, tiene que defenderse. Y al defenderse va a generar inflamación, va a generar molestias y gasta muchísima energía. Y también cuando el sistema inmunológico está con demasiado trabajo saturado, a quien le está pidiendo ayuda todo el tiempo es al sistema neurológico. Entonces, cuando hay alergias, el sistema neurológico, insomnio, ansiedad, cansancio, falta de concentración, también se afecta. Wow, estoy impactada porque últimamente he tenido como esos síntomas y jamás me hubiera pasado por la mente pensar en una posible alergia. Pues ahora ya sabes, es una visión ahora como mucho más amplia en Ujú. la cual podemos trabajarlo desde restablecer nuestras respuestas y estar mucho más sanos y no tener como tantos síntomas. Hay mucha gente que le pasa eso, hay mucha gente que cuando llega al consultorio llega por, no sé, por un dolor de cabeza y cuando platicamos y vemos que el dolor de cabeza es por una reacción, se quedan impactados. Sí, claro, porque por ejemplo, ¿no? El dolor de cabeza se lo achacamos como pues al trabajo, al estrés, a otros factores. Pero creo que a muchos no se nos ocurriría pensar como, pues es por algo que comiste o por algo que, no sé, algo del ambiente, ¿no? ¿Y cómo Sí, darnos cuenta? cuando tienen ya migrañas, digamos, las personas sí lo pueden relacionar mucho más claro, pero ya son dolores de cabeza fuertísimos y los relacionan, es que como chocolate y me dispara la migraña. Ok. Entonces, eso sí, sí es más notorio.
¿Cómo nos podemos dar cuenta o cómo lo identificamos? Cuando tenemos síntomas, yo les digo, les pido mucho que escriban, ¿no? Digamos, ay, hoy tuve dolor de cabeza, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué comí? ¿Qué hice? ¿Qué circunstancias hubieron? ¿No? Porque también no son solamente alimentos. Puede ser que estuve expuesta a mucho humo del tabaco, o estuve con muchísima luz, estuve expuesta mucho al sol, o bueno, no sé, cualquier cosa. Pero escribir cada vez que tenemos el síntoma, todo el contexto del día anterior y ese día. Cuando ya tenemos varias ocasiones, podemos ver e identificar cosas en común de una situación y de otra y que se repite. Siempre que tuve dolor de cabeza comí pollo. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Claro. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, tal vez probamos dejar de comer pollo y ver cómo se siente nuestro cuerpo. Y esos pequeños cambios, por ejemplo, ¿no? Ya nos dimos cuenta que el pollo, cada que como pollo, me duele la cabeza. Lo dejo Sí, de comer. ¿Es como notorio el dejarlo de comer un par de días y ya no me duele la cabeza? depende del caso. Si la alergia no es muy fuerte, tal vez al dejarlo de comer no es tan notorio. Lo que sí va siendo notorio es cuando trabajamos la sustancia y cuando corregimos la sustancia. Digamos que tú tengas una alergia al pollo, corregimos tu reacción al pollo, quitamos la alergia y las personas sí empiezan a darse cuenta de, ah, trabajé el pollo y ahora me siento menos inflamada, ahora tengo más energía, ahora tengo, no sé, como que van sintiendo los beneficios y como los resultados de ir trabajando diferentes sustancias. Por ejemplo, tengo una paciente que llegó por problemas digestivos, casi no podía comer nada, todo le caía mal. Empezamos a trabajar sus alergias alimenticias y con ella trabajamos muy seguido varias sustancias. Y después de unas cuantas semanas me dijo, Carla, me di cuenta que ya no tengo ansiedad. Ok. No, se me olvidó tomar los ansiolíticos porque ya no los necesito. Y una semana no, no los había tomado. ¿Por qué? Porque ella nunca había relacionado la ansiedad a las alergias, pero cuando empezamos a trabajar se le quitó la ansiedad. Yo creo que muchos no relacionamos muchísimos síntomas con una alergia. Creemos que están Sí, completamente separados, ¿no? es normal porque no estamos acostumbrados, para empezar, no estamos acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo y a detenernos a pensar qué está generando esto, ¿no? Y relacionamos muchas veces con, estoy congestionado y debe ser una gripa o rinitis. Y pues no siempre es así, porque incluso hay alimentos que pueden generar más moco y generar congestión. Y para cada cuerpo va a ser diferente. Para cada cuerpo va a ser diferente. No hay sustancias malas, todo depende de cómo reacciona nuestro cuerpo a esas sustancias. Entonces, muchas veces los pacientes me dicen, pero estoy tomando este suplemento que es muy bueno y que es maravilloso y que a todo el mundo le cae bien, ¿no? Ujú. Y cuando vamos viendo, en realidad a todo el mundo le cae bien, pero a ti no. Y si a ti no te cae bien, entonces para ti eso puede ser un veneno, porque te va a enfermar. Y Carla, ¿cómo darnos cuenta? Porque mencionaste algo muy importante, ¿no? Siempre confundimos una alergia con, ah, ya me empezó el resfriado y ahí vamos a automedicarnos, que tache para todos los que hacemos eso, ¿no? Pero nos tomamos una pastillita y ya creemos que nos calma o que ya no nos va a seguir la gripa y tómala, ¿no? Porque pues no era una gripa, pero ¿cómo podemos diferenciar una gripa de una alergia? Muchas veces los síntomas se confunden y es muy fácil pensar que es una infección y que sea una alergia, ¿no? Creo que el primer punto es, ten paciencia, observa, ¿no? Si es una infección, va a haber fiebre, que generalmente con las alergias tiene que ser una reacción alérgica muy grande, muy aguda para que haya fiebre, pero va a haber fiebre, van a haber síntomas generales en una infección, ¿no? Fiebre, síntomas generales más abruptos, o sea, habitualmente nunca tengo esto y de repente empecé con estos síntomas. Y son síntomas mucho más generales. En un inicio,
lo ideal no es medicar. En un inicio, lo ideal es observar y dar medios naturales físicos, tomar mucha agua, descansar, tal vez hacernos lavados nasales si es que necesitamos o vaporizaciones para descongestionar un poco de fricciones en el pecho pueden ayudar, cosas naturales como algún tipo de té. Si es que con esto vamos mejorando, un tema viral va a pasar entre 3 y 7 días Ok. dependiendo del virus y dependiendo la gravedad. Ujú. Entonces, si en una semana no ha pasado, no es viral. Y entonces ya hay que acudir con un experto. Hay que ver si es que esos síntomas, claro, si es que esos síntomas que ya no son virales, una infección bacteriana, si sigue, si es una bacteria y necesita antibiótico, entonces generalmente los síntomas van a ir en ascenso. Y no importa lo que hagamos, van a ir en ascenso, ¿no? Mm. Entonces, si pasa eso, entonces ya se puede pensar en un antibiótico. Yo no soy mucho de dar antibióticos sin estar realmente seguros. Prefiero nunca recetar antibióticos por teléfono sin ver al paciente, por ejemplo, lo cual no debería ser, porque sí hay que ver realmente que haya una infección. Y si es que ya estos síntomas duran más de 2 semanas, es una alergia. O sea, una infección no debería durar tanto. Y hay que descubrir a qué. Hay que descubrir a qué. Y Carla, justo, ¿tú qué método utilizas? Porque, bueno, he escuchado hablar de mil cosas y personas que tienen alergias y que pasan de verdad por situaciones que dices, no quiero pasar por ahí. Pero tú tienes un Sí. método que es como más noble. Cuéntanos acerca de él. El método que yo utilizo se llama NAET. Son siglas en inglés, Nambudripad, que es el nombre de la doctora que descubrió este método. Allergy Elimination Technique. Entonces, es una técnica específica de eliminación de alergias. Es una técnica que se basa en la combinación de diferentes medicinas, pero principalmente acupuntura, kinesiología y nutrición. En base a estas medicinas, lo que hacemos es identificar qué sustancias generan reacción negativa en nuestro cuerpo e identificamos no con inyecciones, no con las pruebas dermatológicas que ya conocen muchas personas que han vivido esta situación y que realmente es doloroso, es molesto y es incómodo, ¿no? Identificamos en una primera instancia con pruebas musculares. Vamos preguntando sustancia por sustancia cómo reacciona nuestro cuerpo. ¿Cómo es preguntarle a mi cuerpo sustancia por sustancia? Son con pruebas de kinesiología. Cuando nosotros estamos en equilibrio, nuestro cuerpo responde de cierta manera. Cuando nuestro cuerpo está en contacto con ciertas sustancias, todo el tiempo estamos en contacto. Pero cuando está en contacto con las sustancias, nuestro cuerpo se va a defender y nuestros ejes y nuestro equilibrio se alteran y se pierden. Entonces, eso es lo que vamos leyendo. Es difícil, la verdad, que cuando no conoces la técnica y no conoces de esto, imaginártelo es difícil. Yo lo sé, es un poco difícil explicarlo porque es muy vivencial, es algo que realmente lo tienes que sentir. Incluso me pasa que si yo le estoy haciendo las pruebas a una persona y hay alguien más en la habitación viendo, parece que estuviéramos jugando, ¿no? Como, no es cierto que el cuerpo responde, no es cierto que el cuerpo nos da respuestas, ¿no? Y la verdad es que sí, hacemos pruebas musculares con fuerza en el brazo Ujú. para ver cómo vamos respondiendo. Haces que nuestro cuerpo hable y que le diga qué le pasa. Sí, un poco. Y con eso tú vas reuniendo como la información para decir, eres alérgico a tal cosa o no es una alergia, es otra cosa. Sí, con eso vamos viendo las respuestas. Lo más importante es cómo se va sintiendo las personas, ¿no? Las mismas personas sienten. Muchas veces, en cuanto agarran sustancias, en cuanto están en contacto con ciertas sustancias, las mismas personas sienten que su cuerpo se debilita. Ya cuando ya cuando aprendemos a poner atención, ¿no? Porque normalmente no lo estamos haciendo, pero en el consultorio estamos en un contexto
en el cual estamos observando, estamos tranquilos, estamos en eso. Y Carla, surge una pregunta porque, bueno, justo, ¿no? Que decíamos que se acerca el invierno. ¿Por qué las alergias pareciera que empeoran en estas épocas de frío? No pareciera las alergias sí, sí empeoran en esta época. La mayor parte de los alérgicos en la época de noviembre a febrero Ujú. eh, se la pasan muy mal. La verdad es que es cuando empiezan a dispararse todas las alergias porque el medio ambiente se vuelve más agresivo para nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? En el que la mayor parte de las personas reaccionamos mal o no reaccionamos tan bien a las temperaturas extremas. Entonces, cuando empieza a bajar la temperatura y empieza a hacer frío, hay mucha gente que es alérgica al frío. Entonces, si eres alérgico al frío, toda la época del invierno ya tienes una alergia activa. Además, es la época en la que en noviembre, de hecho, ya empezó y ya muchas personas empezaron con síntomas. Ujú. Empieza la polinización de ciertos árboles que son muy, muy irritantes para el sistema respiratorio, sobre todo el trueno y el fresno. Entonces, estamos en una curva ascendente de polinización, ya empezó, y entonces, si ya teníamos la alergia del frío y nuestro sistema respiratorio, nuestra mucosa está inflamada, y entra polen que además nos irrita y además nos hace reacción, entonces la alergia ya no es solamente el frío, súmale la alergia al polen. Ok. Además de eso, es la época más seca del año. Ahorita no tanto porque todavía han habido unas cuantas lluvias, pero en enero ya llevamos generalmente un mes o un mes y algo que no llovió. Todo está muy seco, eh, que es otra alergia muy común a la sequedad. Cuando hay mucha sequedad en el ambiente, todo se levanta, todo está en el aire. Ok. Y todo eso lo Entonces, inhalamos. Ujú. exactamente. Entonces, sí, por eso es la época en la que el ambiente es más agresivo para nuestro sistema respiratorio y es cuando todas las alergias respiratorias y todos los que tienen rinitis, alergia alérgica y demás, se empiezan a enfermar y empiezan a tener los síntomas. Hay gente que vive desde noviembre hasta marzo con antihistamínicos. Y Mm. lo peor es que ni siquiera es que digas, se tomaron antihistamínicos 4 meses seguidos, pero se la pasaron perfecto, Ujú. ¿no? Se toman los antihistamínicos, pero siguen teniendo síntomas, siguen teniendo molestias, están estornudando, están congestionados, ¿no? Todo el tiempo necesitan tener el Kleenex al lado, los ojos les molestan, son muchos síntomas. Y con el método que tú tienes, con lo que tratas a tus pacientes, ¿qué diferencia hay en dar el antihistamínico? La diferencia es, con esta técnica eliminamos las alergias. Entonces, para nosotros, digamos que tú tienes una alergia al frío, esa Ujú. alergia al frío es una reacción negativa, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Entonces, cuando nuestro cuerpo tiene una reacción negativa, va a generar toda una cadena de respuestas para defenderse. Ujú. Con esta técnica, mediante la estimulación de puntos de acupuntura, de sistemas, de canales y como una serie de pasos que hacemos, le enseñamos a nuestro cuerpo, bueno, a ese cuerpo, a reaccionar distinto. Estimulamos sistema nervioso, sistema inmunológico, el simpático, el parasimpático, con puntos de acupuntura y le enseñamos a responder de una manera distinta a esa sustancia. Generalmente, los pacientes pueden resolver y cambiar esta respuesta en una sesión Ujú. y lo que tenemos que intentar en esa y en las siguientes sesiones es que se vuelva permanente, que esa respuesta que conseguimos se vuelva estable y se vuelva permanente. Entonces, hay veces que nos toma un poco más de tiempo y no es solamente una sesión, pero por lo general máximo 2 o 3 sesiones para una sustancia. Y una vez que lo corregimos, si ya no tenemos reacción negativa,
nuestro cuerpo deja de tener estas respuestas de defensa que estaba teniendo. Y entonces se quita el síntoma. Claro, no es magia, ¿no? No Ujú. es que, listo, me trabajé el frío y ya, porque en general no es solamente una alergia, ¿no? Como Sí. hablábamos, es la alergia en invierno, lo típico, es la alergia al frío, al polvo, porque hay mucho más polvo en el ambiente, a la sequedad, a los árboles, ¿no? Y entonces generalmente trabajamos una serie de sustancias que son las que más afectan y en cada persona a veces salen cosas muy específicas, Más todas las cosas que no sabemos a las que somos alérgicos. más todas las que no sabemos, pero en general, digamos, si tú llegas por rinitis, vamos a trabajar lo que te está dando los síntomas de de la rinitis, ¿no? Y así quieres seguir investigando qué más te hace mal y demás. En esta técnica hay diferentes protocolos. Hay protocolos muy serios y muy estudiados para muchas enfermedades, pero ya es cuando ya quieres profundizar en algo más, en enfermedades más sistémicas y graves, ¿no? Sí, porque por ejemplo conozco un amigo que tiene, o sea, ya de tanta alergia y demás, ya hasta lo operaron de acá porque se le congestiona demasiado. O sea, ya es algo como ya que tiene mucho tiempo. ¿Todo eso también se puede tratar contigo? Sí, es que en realidad lo operaron porque cuando tenemos alergia, los cornetes, que son como unas bolitas que tenemos dentro de la nariz, se inflaman y están hinchadas. Y Ujú, entonces al inflamarse, como la nariz es un espacio pequeño, tapan el conducto y entonces es cuando, pero no puedo respirar, ujú. ¿no? Aunque no tengan moco ni secreción, está todo tapado porque los cornetes están enormes. Cuando quitamos la alergia, empieza a bajar la inflamación Ok, y al bajar la inflamación, los cornetes van a regresar a su tamaño normal y entonces vamos a tener la vía respiratoria abierta y vamos a poder respirar. Lo malo de la cirugía de los cornetes es que con el tiempo lo que queda de cornetes, porque no quitan generalmente, no se quita todos los cornetes, con el tiempo se vuelven a inflamar, ujú. porque la alergia sigue, ¿no? Y si no Correcto. trabajamos la alergia, con el tiempo pues va a volver a inflamarse y va a volver a crecer. Exacto, sí, de hecho le comentaron eso y cada X tiempo tiene que hacerse la operación. Entonces, Sí, es algo es que muy dices, agresivo. no, ajá, pero entonces sí se puede quitar una alergia, o sea, sí te puedes curar de una alergia. Te puedes curar de una alergia. Ese es un concepto con esta técnica muy revolucionario y muy nuevo, aunque la técnica lleva muchos años, pero no es tan conocida. eh, pero tenemos la idea de que no, es que soy alérgico y es para toda la vida, ¿no? Ajá, Eh, y la verdad es que no. Yo te cuento el caso de mi hijo, porque así fue que como yo conocí esta técnica y a mí eso fue lo que me impresionó. Eh, Mi hijo a los 5 meses de edad hizo ujú. por primera vez broncoespasmos, se le cerraron las vías respiratorias. No, qué miedo. Sí, sí. Bueno, terminamos en el hospital y todo un tema. Ujú. Y cuando la pediatra lo vio, me dijo, es por inmadurez del sistema respiratorio. Entonces, vamos a ir viendo a medida de que madure, seguramente esto va a mejorar. Y que no, que no pasó así. Entonces, más bien, a medida que pasaba el tiempo, unas 2 veces al año, que generalmente era en los cambios de estación a primavera y en el cambio de estación a invierno, mi niño hacía reacción, terminaba en broncoespasmo y terminábamos con medicamentos. Y llegó un punto como a los 2 años y medio de que ya fue fuertísimo, ¿no? Volvió a hacer reacción, le ponía medicamentos, no respondía bien a los medicamentos, no terminaba de abrir los bronquios completamente y, o sea, cada vez era más fuerte, más profunda la reacción.
Entonces, bueno, hablé con la pediatra y le dije, no puede ser, es que este niño va a ser asmático si seguimos así. Claro. Y en mi cabeza, no, esto no puede ser, ¿no? Tenemos que buscar qué más. La pediatra, que es una pediatra con mente muy abierta y ella me dijo, yo creo que es alérgico, a que prueben esta técnica. Y ella me dijo, yo he sido alérgica toda mi vida y lo único que me cambió la vida fue esta técnica, porque viví con medicamentos toda mi vida y siempre estaba con síntomas. Entonces, bueno, fui a esta técnica, resultó que era alergia a los árboles y al cambio de estación Ujú. y empezamos a trabajarlo. De entrada, cuando empezamos a trabajarlo, se abrieron por fin los bronquios completamente y trabajamos unas cuantas sesiones. Él tenía 2 años y medio, Su. Hasta el día de hoy, él tiene 13 años, no ha vuelto a hacer ni una sola vez un solo broncoespasmo. Wow, qué impresión. O sea, no ha vuelto a tener nunca más una crisis respiratoria, ni problemas, ni alergias, no tiene alergias, y es deportista de alto rendimiento. eh, o sea, hace deporte y no se le cierran los bronquios, no se inflama, nada. Entonces, sí se puede quitar la alergia. El tema es, hay que trabajarlo, hay que hacer el proceso, eh, y, y yo siempre digo, no importa cuándo lo trabajes, ¿no? Si lo trabajas de chiquito, qué bueno, porque entonces ya para toda su vida ya no tiene alergias, como me pasó a mí con mi niño. Ujú. Pero si tienes 50 años, pues trabájalo, ¿no? Porque los 30 años que te queden de vida, que los puedes vivir sin alergias y sin molestias y sin síntomas. Claro, porque digo, una alergia chiquita que de repente nos pasa a los que conocemos muy poco de alergias, es molesto. No me quiero imaginar el no poder respirar, el no poder, o sea, tu calidad de vida pues baja, ¿no? Al final del día. Mm. Muchísimo, muchísimo. Las alergias son un tema de salud muy fuerte en esta época. Hay un gran porcentaje de gente y cada vez más de personas con alergias. Es impactante. Y creo que también con esta terapia debemos de tener paciencia, ¿no, Carla? O sea, como decías, no es de la noche a la mañana y más cuando ya tienes un problema de muchos años o muy constante, tampoco es como voy a una consulta y ya me van a quitar mi alergia. Sí, sí, lo acabas de decir perfecto. O sea, todo toma tiempo, ¿no? Cuando tomamos un antibiótico, si tomamos una dosis de antibiótico, el antibiótico no nos va a hacer nada. Para que el antibiótico haga su efecto, necesitas tomarlo de la manera correcta y el tiempo correcto. Si tú haces ejercicio y quieres que se vea algo, si tú vas una vez al gimnasio, no se va a ver nada, ¿no? Si tú haces lo que tienes que hacer en el tiempo adecuado, vas a ver el resultado. Entonces, es lo mismo. La medicina china, la acupuntura, NAET, cualquier tipo de medicina necesita un proceso y necesita un, un tiempo para que las cosas se den. Sí, es importante como tenerlo siempre en mente, ¿no? De tener paciencia y también de trabajar uno, o sea, de escucharse, no todo dejémoslo en la mano del experto o del especialista, sino también pongamos de nuestra parte, porque luego también somos bien decidiosos. Empezamos con todo y ya como que a la mitad lo dejamos y ya optamos por otra cosa y dejamos todo ahí. Sí, totalmente. La verdad es que yo en mi trayectoria como médico y como terapeuta, creo que los casos más impactantes y más de mayor éxito en diferentes tipos de situaciones, tanto de alergias como problemas neurológicos o dolores o lo que sea, las mejores historias de sanación y de curación es para las personas que realmente son constantes y se comprometen con su proceso de sanación. Tiene que haber un compromiso. Si
Si vas a consulta y dentro de la consulta está, porque sí, sí lo hacemos así, después de la sesión, por 25 o 30 horas aproximadamente, la persona se tiene que aislar de la sustancia que estamos trabajando. Si digamos, vamos a trabajar frío porque es la época de frío y queremos y estamos con muchos síntomas. Entonces, saliendo del consultorio, te tienes que aislar del frío. Y aislar en este caso, para esta técnica, es que no puedes comer, no puedes tocar y no puedes estar cerca del frío ni nada que lo contenga. Entonces, no significa que solamente, ay, bueno, voy a dejar de tomar paletas y frappés Ujú. y no voy a tomar nada frío, sino que tampoco puedes estar sentado junto a una persona con su vaso lleno de hielos. Wow. ¿No? O no puedes abrir el refrigerador. Entonces tienes que preparar tu dinámica para que sí puedas hacer el aislamiento necesario. Eso la verdad es que ayuda en gran parte a que el proceso de sanación se dé más fuerte y que sea más estable y más rápido, ¿no? Porque a veces cuando no se aíslan, entonces tenemos que repetir y repetir la misma sustancia y a veces tardamos más si es que no pasa eso, ¿no? Ujú, Entonces, parte del compromiso es, ya fui, ya pagué la consulta, ya hice el esfuerzo de ir ujú. y del tiempo que le invertí y el dinero que le invertí, la energía que le invertí, entonces hagamos el esfuerzo un poquito más para ver los resultados, ¿no? Hagamos la parte que nos corresponde a nosotros y no solamente la parte que le corresponde al terapeuta. Exacto. Y siempre les he comentado a todos nuestros amigos de la entrevista que es como, o sea, encontrar el terapeuta para alguna enfermedad es como encontrar el psicólogo, que no con el primero que vas te quedas, ¿no? Tienes que probar, tienes que ver que hagas match, también tienes que hacer match con la terapia alternativa, con el experto, para que también funcione y para que pongamos de nuestra parte. Creo que es un acompañamiento que va de la mano y que sí es mucha paciencia, creo. Y, pero por el bienestar de uno, vale la pena, 100%. Sí, y en realidad tal vez es mucha paciencia en lo que le agarras, en este caso por lo menos, ¿no? Ujú. Es un día y medio, ¿no? Si Claro, y yo te te puedes digo, preparar. ay, no comas tal cosa un día y medio, no pasa nada. Es un día y medio. El resto de tu vida vas a poder comerlo bien y sin que te haga mal, sin que te genere algún síntoma. Entonces, está increíble. Y Carla, para todos nuestros amigos que son propensos a tener alergias en esta época de fríos, ¿qué les recomiendas? Además de ir a consulta, evidentemente. Que vengan a consulta. Si el frío te hace daño, si ya identificas que el frío te hace daño, entonces, y no lo has trabajado todavía y no lo estás trabajando, entonces sí trata de evitar eh, lugares muy fríos, estar en el exterior, tener Tápate cuidado de con, más. claro, taparte un poco más, evitar aire acondicionado, eh, evitar respirar mucho ese aire frío, ¿no? Si los pólenes, la época de polinización es la que nos está haciendo daño y no has trabajado las alergias, entonces ayuda a estar en ambientes más cerrados, con tal vez conseguirnos purificadores de aire, ¿no? Entonces, dentro digamos, estamos en casa y tenemos las puertas y ventanas cerradas, no entran los pólenes. Mm. Y si yo le pongo un purificador de aire, va a limpiar este ambiente y entonces ya no voy a tener polen y entonces voy a disminuir la reacción alérgica. Claro, es conocernos finalmente, ¿no? Es conocernos y ver qué es lo que nos está haciendo daño, pero qué mejor sería ir a Trabajar. atendernos y que nos quiten la alergia, ¿no? Y no estar como cuidándonos de todo lo que nos puede provocar como ciertas reacciones. Y Carla, justo, ¿en dónde pueden encontrar todos nuestros amigos que quieran agendar una cita y decir basta a las alergias? En Facebook, Instagram y TikTok estoy como Carla con C, Nature Balance. Y mi número celular de atención a los pacientes es el 55
2106-4583. Perfecto, pues ya lo saben amigos, tienen los datos para que le escriban a Carla, saquen su cita y pues ya se quiten esas alergias y puedan vivir muchísimo mejor. Que no se acostumbren a estar enfermos, a vivir enfermos. Las alergias, aunque cueste un poco creerlo y aunque sea algo nuevo, sí se pueden quitar, sí se pueden trabajar. Pruébenlo. Realmente no es una técnica invasiva, no es una técnica dolorosa, no es una técnica muy complicada. Se puede trabajar desde recién nacidos hasta adultos mayores. Entonces, creo que probarlo no tiene pérdida. Pues Carla, muchísimas gracias por informarnos más acerca de las alergias y por este método que esperamos que nuestros amigos se animen a conocerlo para que tengan una mejor calidad de vida, que es lo que importa. Así que, Carla, muchísimas gracias por estar en la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Su. Eus, ¿qué te parecieron los consejos de nuestra experta invitada? Muy interesante lo que nos compartió la doctora Carla acerca de las alergias. Nosotros nos despedimos, pero antes le quiero mandar un saludo hasta España a Griselda, quien siempre nos deja comentarios. Les recuerdo que pueden dejar saludos, felicitaciones o temas de los que les gustaría que hablemos en la entrevista con Su y con gusto los leeremos. Y de corazón, muchísimas gracias por sus likes, sus comentarios, por compartir, por seguirnos, por escucharnos, porque eso nos motiva a seguir adelante. Esto es la entrevista con Su. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche, en YouTube y Spotify. Hasta pronto. Bye bye. Conecta con la entrevista con Su.